Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Los defectos enzimáticos también que aparecen en la glucólisis son muy importantes dentro de las patologías del metabolismo glucídico, ya que el déficit, por ejemplo, de la piruvato quinasa, que decíamos que era una enzima muy importante, de hecho es una enzima reguladora de la glucólisis y cataliza el paso del fosfonol piruvato a piruvato, como ya comentamos, mediante generación de ATP. Es codificada en este proceso por un gen localizado en el brazo largo del cromosoma 1, lo que hace que su déficit se asocie a una anemia hemolítica grave, que es una patología que, debido a que en los eritrocitos hay carencia de mitocondrias, la ruta glucolítica, que es la principal vía de obtención de energía, pues se vea evidentemente afectada. También se asocia, por lo visto, con el desarrollo de cálculos biliares y esplenomegalia, según han explicado diversos médicos, y se hereda de forma autosómica recesiva. Esto ya vimos con genética clínica lo que significa. El déficit de fosfoglucosa isomerasa también dentro de esta ruta es importante porque esta enzima que catalizaba la isomerización reversible de la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, también presentada y que participaba en la gluconeogénesis, está catalizando la reacción inversa, de manera que es codificada por un gen presente en el cromosoma 19. Se ha visto que su déficit causa normalmente anemia hemolítica entre moderada y grave, y el bazo aumenta por tanto de tamaño, de manera que los pacientes pueden desarrollar con mayor facilidad cálculos biliares y otros problemas también a nivel inmunitario, precisamente por esos daños en el bazo. Los defectos de las rutas de las pentosas fosfato también son importantes porque, claro, una de las enzimas que más hablamos también dentro del grupo de las pentosas fosfato, de esta ruta, hablamos de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿os acordáis? Una enzima súper importante. Es de hecho la primera enzima de la fase oxidativa de la ruta de las pentosas fosfato, así que fijaos si es importante. Cataliza el paso, como os recuerdo, de la glucosa 6-fosfato a la 6-fosfogluconolactona con una producción del NADPH más un protón. Es la eritroenzimopatía más frecuente del mundo porque, como veis, afecta principalmente a los eritrocitos. Es además una enfermedad, como otras muchas hay también, de herencia recesiva ligada al cromosoma X. Os recuerdo, antes de ver las patologías, si queréis iros a ver lo de genética clínica para acordaros qué es autosómica recesiva y demás, podéis ir antes, no os preocupéis, no pasa nada. Yo lo recuerdo para que lo tengáis en cuenta, pero está todo allí explicado que es recesivo ligado al X, etc. Presenta, en cualquier caso, este déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa una elevada prevalencia, ¿vale? Por eso decía que es una eritroenzimopatía más frecuente en el mundo. De hecho, especialmente en África y en Asia, zonas donde la malaria es endémica, por cierto, el crecimiento del Plasmodium falciparum, que es el agente que lo provocaba, como os recuerdo, está inhibido en personas con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ya que el parásito no soporta el estrés oxidativo. Así que la generación de especies reactivas de oxígeno hace que se genere el déficit enzimático. Por este motivo, la selección natural mantiene el déficit, se crea al menos, de la glucosa 6-fosfato, porque a ellos les es ventajoso, no les afecta entonces la malaria. El déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa también limita la regeneración del NADPH y es esencial para proteger a las células del daño oxidativo. Por eso los pacientes con deficiencias sufren un fenómeno de peroxidación lipídica llamado porque se lleva a la rotura a la membrana eritrocitaria, es decir, los eritrocitos rompen su membrana provocando una anemia hemolítica. La mayor parte de los pacientes son asintomáticos, de hecho, y solo manifiestan los síntomas ante determinados factores desencadenantes, como tratamientos con algunos fármacos, como se ha visto el ácido naridíxico, el nitrofurantoína
galactoína, la primaquina y el sulfametoxazol también, o la ingesta de habas, el favismo, que también contiene divicina, que es oxidante, y algunos otros factores que también se pueden llegar a tener en cuenta. Otro de los problemas que pueden surgir en la ruta de las pentosas fosfato es el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Este tipo de síndrome está causado por un déficit grave de la tiamina o vitamina B1. ¿Os acordáis que os lo comenté en su momento en bioquímica estructural cuando hablamos de las vitaminas? Bueno, pues resulta que se presenta especialmente en personas alcohólicas, ya que el alcohol disminuye la absorción intestinal de la tiamina. Las mutaciones además en el gen que codifica para la transcetolasa originan una enzima con una afinidad muy disminuida por el pirofosfato de tiamina, el famoso TPP, lo que agrava así el déficit de tiamina y la disminución de la velocidad, a su vez, de las rutas de esta ruta, ¿no? De las pentosas fosfato. Entonces, al final, los síntomas que se presentan son confusión mental, pérdida de memoria o parálisis facial, entre otras cosas. Así que es un síndrome que curiosamente de manera directa no, porque tiene que ver más con vitaminas, pero las vitaminas, como ya os dije, son muy importantes y son tan importantes que, fijaos, afectan a una ruta fundamental que es el de las pentosas fosfato. Defectos también que puede haber, por ejemplo, en la vía del ácido urónico, la pentosuria esencial. Esta enfermedad se produce por un déficit en una enzima que reduce la L-silulosa hasta el xilitol, que es concretamente la xilitol deshidrogenasa. Esta enzima se caracteriza por la presencia en orina de grandes cantidades de L-silulosa. Claro, al faltar, pues tiene este problemilla. Y algunos fármacos aceleran, de hecho, la velocidad de entrada de la glucosa en la vía del ácido urónico, como por ejemplo es el caso de la aminopirina y la antipirina, que aumentan la excreción de esa L-silulosa en pacientes, como digo, pentosúricos. Los defectos también en el metabolismo de otros monosacáridos, como es el caso de las galactosemias, es también importante de mencionar. La galactosa es una hexosa que se encuentra habitualmente formando parte del disacárido lactosa, principal azúcar de la leche, os recuerdo, y el metabolismo de la galactosa transcurre a través de su conversión en glucosa. La galactosemia se debe a ese déficit de algunas de las 3 enzimas relacionadas con el metabolismo de la galactosa y se manifiestan con carácter autosómico recesivo. Dependiendo de qué enzima falle, pues vamos a ir viéndolo, ¿no? La deficiencia, por ejemplo, de la galactoquinasa. Cataliza esta enzima el paso de galactosa a galactosa 1-fosfato en el hígado y es codificada por un gen en el caso del ser humano que se encuentra en el cromosoma 17. Los pacientes presentan elevadas concentraciones de galactosa en sangre y en orina, produciendo una galactosuria. Debido a este déficit enzimático, además, la galactosa sigue una de las rutas alternativas transformándose en galactitol en tejidos como el cristalino, como el ojito, ¿vale? Esto conlleva el acúmulo de líquido en el interior del cristalino debido al alto potencial osmótico del galactitol, produciendo las cataratas, que normalmente esto es un efecto absolutamente secundario, pero es más típico en muchos casos que se den las cataratas por un efecto degradativo o, mejor dicho, por la edad y porque nos hacemos mayores. Además, la generación del galactitol implica la oxidación del NADPH necesario para mantener el glutatión, del cual ya hemos hablado, y otras proteínas del cristalino en un estado reducido. Este fenómeno potencia aún más esa aparición de las cataratas, que luego, por desgracia, pues tienen muchas de las personas mayores. La deficiencia de la lactosa 1-fosfato uridiltransferasa, esta enzima en concreto, cataliza el paso de la galactosa 1-fosfato a la UDP-galactosa y está codificada por un gen que en el cromosoma 9 de los humanos es donde lo vamos a encontrar. Este déficit es más grave que el anterior que hemos visto porque se produce el acúmulo de azúcar fosfato, lo que produce sintomatologías de alteración hepática por ictericia, a nivel renal y neurológico porque la galactosa es necesaria para la síntesis de compuestos como los gangliósidos y cerebrósidos, que creo recordar que ya os los comenté en el tejido nervioso y demás, así que ir para allá para verlos porque desde luego son muy importantes, como podréis imaginaros. Todo lo del sistema nervioso y todo lo del sistema circulatorio quizás sea... No, iba a decir que es de lo más importante. No, todos los sistemas son importantes en el organismo. No puede haber ninguno que funcione mal porque si no, la liamos siempre. La deficiencia de galactosa epimerasa, que es la otra enzima también importante, tiene dos formas que se puede dar esta enfermedad dependiendo de cuán grave sea la deficiencia en esta enzima. Porque en principio
Puede ser benigna, solo se ve afectada la epimerasa de los eritrocitos y leucocitos si es normal la actividad en el hígado, o puede ser severa cuando es más grave y es similar en sintomatología al déficit de esa galactosa 1-fosfato uridiltransferasa que acabamos de comentar y por tanto tiene pues sintomatología y, como digo, efectos muy similares. Las alteraciones del metabolismo de la fructosa también son importantes porque la fructosa, también denominada lebulosa, por cierto, se encuentran en elevadas concentraciones en la miel, en las frutas y en otros vegetales que nosotros comemos. Aunque la fructosa se absorbe más lentamente que la glucosa, se capta y se metaboliza más rápidamente, por ejemplo, en el hígado, y la administración endovenosa de fructosa en personas sanas produce ocasionalmente acidosis láctica, hipertrigliceridemia e hiperuricemia, de manera que además se produce un consumo importante del ATP hepático. Otra de las cosas que pueden ocurrir asociadas con la fructosa es básicamente que se te dé una fructosuria esencial, que es un error congénito del metabolismo de naturaleza muy benigna, pero que se debe a un déficit de la enzima de la fructoquinasa hepática y que yo sepa no tiene tratamiento, nada más que tengas cuidado con lo que comes de fructosa, pero creo que como eso normalmente es congénito y tampoco es maligno, es benigno, pues tampoco se le suele dar mucha importancia, como os podréis imaginar. La intolerancia a la fructosa es una alteración autosómica recesiva y se produce como consecuencia del déficit de la aldolasa B. Los pacientes normalmente suelen ser asintomáticos si no ingieren fructosa o sacarosa, así que lo que os decía antes, pues no comas y te quedas estar a gusto, ¿no? Pero claro, el acúmulo de fructosa 1-fosfato conduce a la hipoglucemia, es decir, que ya que la fructosa 1-fosfato inhibe la gluconeogénesis y la glucogenólisis en estos individuos, produce ese tipo de daños. Y es inevitable a veces, por desgracia, no comer algo con fructosa. Así que además se produce, aparte de este tipo de tendencia a la hipoglucemia, una deficiencia de ATP y secuestro del fosfato inorgánico. Se produce así hiperamonemia debido a que no existe ATP que inhiba así a la enzima MP desaminasa. Por tanto, nos pueden generar muchos problemas, aunque parezca al principio que no, que bueno, tienes intolerancia a la fructosa, pues mira tú qué tontería, ¿no? A lo mejor piensa alguien, pero no, de verdad es muy importante y es un problema serio. Los defectos enzimáticos de la gluconeogénesis también son muy importantes. Por ejemplo, la deficiencia de la piruvato carboxilasa, ya que catalizaba, os recuerdo, el paso de piruvato a oxalacetato en la mitocondria, es dependiente esta enzima, como ya sabéis, del ATP y de la biotina, como ya comentamos, pero es además la primera reacción de la gluconeogénesis y una reacción anaplerótica dentro del ciclo de Krebs, por lo que está codificada curiosamente y según se ha visto en el cromosoma 11 del ser humano. Y el piruvato, como no puede convertirse en oxalacetato porque hay deficiencia de esta enzima, lo que hace es disminuir la velocidad del ciclo de Krebs y el piruvato acumulado se convierte además en lactato y en alanina por transaminación, produciendo acidosis láctica y alaninemia, que son pues problemillas que salen asociados, como podréis imaginaros. La deficiencia de fructosa 1,6-bifosfatasa también es importante dentro de esta ruta, porque como recordaréis, la fructosa 1,6-bifosfatasa es una de las enzimas reguladoras de la gluconeogénesis que cataliza el paso de la fructosa 1,6-bifosfato hasta la fructosa 6-fosfato. Pues bien, se detiene en este caso por la deficiencia de la gluconeogénesis, produciendo, como en el caso anterior, cetoacidosis, acidosis láctica, hiperlipemia, hiperurinemia, hepatomegalia, etc. Y, como os podréis imaginar, todos este tipo de trastornos también pueden provocar más daños si tú además tienes obesidad y tienes diabetes tipo 2, si además tienes cualquier otra patología o se te juntan dos enzimas que tengan una deficiencia o incluso por la propia vitamina de la tiamina, como ya vimos. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis,
Nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.